Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta capucha con dos agujas. Bueno, esto es con una aguja circular. Es el punto musgo con diferencia de punto aquí en el cuello. Necesitamos 90 gramos. Este ovillo es de lana delgado y lo estoy doblando en dos. La aguja es circular número 3. Empezaremos con 35 puntos. Unir las agujas de esta forma y pasar la lana. Tiene que ser 35 puntos de cada lado y en total serán 70 puntos. Son 35 puntos de cada lado. Sacar delante una aguja y tejer de este lado. Pasar dos puntos sin tejer. Después tejer al revés. Este será el punto musgo. Tejer de ambos lados al revés. Es la fila 1. Ahora pasar a tejer el otro lado. Sacamos la aguja de esta forma. Tejer al revés también. Seguimos en la fila 1. Los dos últimos puntos, tejer al derecho, serán 2 puntos de orilla. Pasar los puntos de orilla sin tejer, después tejer al revés. Es la fila 2. Aquí tenemos un punto y aquí debemos aumentar uno. Es la fila 2. Pasar al otro lado. Tejer un punto revés.
aumentar un punto, continuar tejiendo punto revés. Seguimos en la fila 2. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Tejer al revés. Es la fila 3. Pasar al otro lado. Seguimos en la fila 3. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Tejer al revés. Es la fila 4. Y aquí en la fila 4 aumentar un punto en cada lado. Pasar al otro lado. Un punto revés. Aumentar un punto. Tejer al revés. Seguimos en la fila 4. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer al revés. Es la fila 5. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 6. Es la fila 6 y aumentar un punto.
En este otro lado también debemos aumentar un punto. Es tejer un punto revés y aumentar un punto. Después tejer al revés. Seguimos en la fila 6. Es la fila 7. Esta es la parte de atrás de la capucha, por eso tengo la lana que sobró en este lado como señal. Hemos aumentado en la fila 2, 4 y 6 a un punto por lado. Ahora vamos a aumentar cada 4 filas. Entonces, este es la fila 7, la fila 8, 9, tejer recto. Y en la fila 10 aumentamos. Pasar los puntos de orilla sin tejer. Tejer al revés es la fila 10. Aumentar un punto. Estamos en la fila 10. Pasar al otro lado. Tejer un punto revés. Aumentar un punto. Seguimos en la fila 10. La fila 11, 12 y 13, tejer recto. Es la fila 14. Y aquí en la fila 14 aumentamos un punto. Tejer un punto revés. Aumentar un punto. Seguimos en la fila 14 y tejer al revés. La fila 15, 16 y 17, tejer recto. Es la fila 18. Aquí en la fila 18 debemos aumentar un punto. De este lado también.
Y así aumentamos un punto de cada lado. La fila 19, 20 y 21, tejer recto. Es la fila 22. Aquí en la fila 22 debemos aumentar un punto por lado. Aquí también debemos aumentar un punto. Seguimos en la fila 22. La fila 23, 24 y 25, tejer recto. Es la fila 26. Aquí en la fila 26, aumentar un punto. Tejer un punto revés, aumentar un punto también. La fila 27, 28 y 29, tejer recto. Es la fila 30. Aquí en la fila 30 debemos aumentar un punto. Seguimos en la fila 30 y aumentar un punto en este otro lado también. La fila 31, 32 y 33, tejer recto. Es la fila 34. Aquí en la fila 34, aumentar un punto. De este otro lado también.
Es la fila 35 y tejer recto hasta la fila 70. Seguimos en la fila 35 y aquí en cada lado son 45 puntos. 45 aquí y en este otro lado 45 también. En total 90 puntos. Desde aquí ya no se debe aumentar. Es la fila 70. Hasta aquí son 70 filas. Poner marcador para tejer el cuello con otro punto. Es 29 puntos. Son 29 puntos. El centro son 32 puntos. Y el otro lado son 29 puntos también. Es la fila 71. Ambos lados continuará con el punto musgo y el centro cambiamos de punto. Aquí son 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Es la parte del centro del cuello. Tres revés, 3 derecho. Aquí son 2 puntos al derecho. Después continuar con el punto musgo. Son de ambos lados, tejer al revés. Es la fila 72. La fila 73, 74, 75 y 76 tejer recto. Aquí en la parte del centro es tejer los puntos como se presentan. Aquí son 2 revés, luego ya es 3 derecho, 3 revés.
hasta aquí son 76 filas. Desde aquí, desde la fila 76, tejer por separado los 29 puntos. De aquí son 29 y de este otro lado los 29. Al mismo tiempo vamos a ir poniendo en descanso en esta parte. Cada 2 filas, 2 puntos. Hasta ahí son los 29 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana a la aguja de esa forma. Es la fila 79. Y aquí poner 2 puntos en descanso. Este uno es la lana que hemos envuelto a la aguja. No se cuenta esto, solamente los puntos. Entonces de ahí dar la vuelta, envolver la lana en la aguja y así cada vez que estemos en este lado dejamos 2 puntos en descanso. Poner 2 puntos en descanso, dar la vuelta, envolver la lana en la aguja poner 2 puntos en descanso y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 97. Aquí son 9 puntos, poner 2 puntos en descanso, envolver la lana en la aguja, es la fila 98. Y hasta ahí tejemos este lado
de la capucha. Queda de esta forma. De aquí pasar al otro lado tejiendo para continuar en esta otra parte. Esta es la fila 99. Con esta fila pasamos al otro lado. Para eso es en esta parte tomar la lana que hemos envuelto a la aguja más un punto. Y es unir los dos. Lo mismo aquí. De esa forma. Unir la lana que hemos envuelto en la aguja más un punto. Aquí también. En la parte del centro tejer los puntos como se presentan. Para el centro, esta es la fila 7 de la parte que hemos empezado a tejer otro punto. Ahora debemos tejer este otro lado como hemos tejido en esta otra parte. Es la fila 78. Y aquí en la fila 78 tejer los 29 puntos y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Esta es la fila 79. Dar la vuelta. Es la fila 80. Poner dos puntos en descanso. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja. Es la fila 81. Y así vamos dejando dos puntos hasta llegar a 9 puntos.
Como en el otro lado, aquí también son 9 puntos. Entonces debemos tejer hasta ahí. Ya están solo 9 puntos. Tejer desde esta parte hasta el otro extremo de aquí, hasta este lugar. Es 2 puntos sin tejer, tejer al revés. Aquí lo mismo, tomar la lana que hemos envuelto a la aguja más un punto y unir. Aquí tejer los puntos como se presentan, al derecho y revés. Son 3 puntos revés, 3 puntos al derecho. Y así aquí en la parte del centro son 8 filas. Ahí hemos terminado la capucha. Queda de esta forma. En el siguiente video mostraré cómo unir ya a la parte del cuerpo. Son 15 centímetros. Esta parte, que es el punto que hemos cambiado, son 3 centímetros. Aquí. O la parte que hemos hecho el tejido separado. Son 6 centímetros. En total, 27 centímetros. De este otro lado, aquí, esta parte, 13 centímetros, y de ahí que hemos hecho aumentando son 9 centímetros. El ancho de esta parte del centro, 21 centímetros. Para el siguiente video estoy avanzando lo que continuaría con el cuerpo, y esto es la espalda. Son trenzas que van reduciendo hacia la parte de arriba. La manga también tengo avanzado, que igual no tiene puntos, pero sí va a quedar muy bonito
con la forma que está dando la espalda y el delantero. Este es la manga. El delantero es también con trenzas. Ahí. Muchas gracias por ver el video.